Yo voy a decir una cosa. Yo antes de ser ciego veía. ¿Pudiese recuperar la visión? Mira, ser ciego es una buena pregunta porque ser ciego es... Lo interesante también de poder hablar contigo es que eres un ejemplo para muchas personas que están dentro del sistema educativo, que tienen esta discapacidad visual y que lo mismo tienen miedo o tienen miedo su familia de dónde van a llegar, cuál es el futuro que les espera, cuáles son las herramientas que tienen que utilizar, y todo eso lo vamos a hablar ahora. Yo Entonces, quiero que tú y yo vayamos aprendiendo uno del otro para que yo te pueda enseñar bien. qué guay. Tengo planeado actualmente hacer bachillerato Sí. y cogerme la carrera de psicología. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación Cone. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Hoy tenemos la grandísima oportunidad de escuchar a una persona que tiene una visión del mundo totalmente diferente. Una percepción del mundo que tenía muchísimas ganas de traer al podcast porque hablar de discapacidad visual es algo interesantísimo y que abre la mente a muchísimas personas. Así que, Abdenur, es un placer tenerte en el podcast hoy. Estoy encantadísimo. Lo mismo digo. Y te iba a hacer una pregunta para empezar y ya me hablas sobre ti. Para quien no te conoce, ¿cómo te llamas? Bueno, ya hemos dicho Abdenur, cuántos años tienes y cómo un día tuyo normal. Sí. Pues mi nombre es Abdenur, como bien ya he comentado. Tengo 16 años, que pronto cumpliré los 17, el 19 de abril. Em, y bueno, un día normal para mí sería levantarme, ponerme la ropa, ir al instituto, volver, tengo clases de inglés. Un día normal para mí en el instituto sería coger y usar mis herramientas de estudio, que son una cosa llamada línea Braille, que me permite leer lo que pone en el ordenador, y una cosa llamada JAWS, o algunas personas usan el NVDA, dependiendo de lo que uses, que sirve como un lector de pantalla de lo que aparece, Sí. te lo va comentando. Y esas son las herramientas que tú usas porque, como has dicho, tienes 16 para 17 años y estás en cuarto de la ESO, Sí, claro. ¿no? Lo interesante también de poder hablar contigo es que eres un ejemplo para muchas personas que están dentro del sistema educativo, que tienen esta discapacidad visual y que lo mismo tienen miedo o tienen miedo su familia de dónde van a llegar, cuál es el futuro que les espera, cuáles son las herramientas que tienen que utilizar, y todo eso lo vamos a hablar ahora. Entonces es muy interesante que lo puedas contar. Lo vamos a ir poco a poco, ¿vale? Perfecto. Te quería hacer una pregunta muy directa, pero que creo que puede ser interesante que contestes, que es, ¿cómo explicas tú qué significa ser ciego y qué es lo que la mayoría de gente no entiende de ser ciego? Mira, ser ciego es una buena pregunta porque ser ciego es no poder ver ni percibir nada con los ojos. Pero eso es muy raro. Incluso hay poca gente tiene ceguera total. Por eso es bueno recalcar esto. Yo suelo usar discapacidad visual porque es como reducción de visión. Y al usar discapacidad visual, pues nos podemos referir desde a gente que tiene miopía hasta gente que tiene casi ceguera total. Claro. Pues mi punto de vista, una persona ciega es que no ve nada, pero una persona con discapacidad visual es que ve desde un 80, puede ver 60%, 50, igual que yo que tengo ceguera total en un ojo, pero en otro tengo una discapacidad de aproximadamente un 20%. Ah, vale, vale. O sea, cuando hablas de discapacidad visual, como has dicho, se habla de todo el rango de visión Sí, que esté afectado. sí, Vale, vale, vale. Y eso es algo que la mayoría de gente no entiende, porque muchas veces dice ciego o directo ciego, que realmente sería una pérdida de visión muy grande o total, ¿verdad? sí. Vale. Em, Ahora entrando un poco en lo que estábamos hablando del sistema educativo, ya que hoy estamos grabando en tu centro educativo, en el instituto, Sí, en La Mojonera, me gustaría preguntarte que cuál es el mayor reto que has vivido en el instituto, en la primaria, o en el instituto o en la primaria. me gusta esa pregunta. Mira, ha sido unos cuantos, pero uno de los más complejos es el tema de las imágenes. Adaptar una imagen es muy complejo y si no se llega a hacer perfectamente, una persona con discapacidad visual
si no se le sabe adaptar una imagen, no puede hacer ese temario. Incluso hay carreras que no se pueden hacer por el simple hecho de que las imágenes lo obstruyen mucho. En la mayoría de carreras es verdad que tienes el poder de hacerlas con la tecnología de hoy en día, porque, claro, hay herramientas que te describen las imágenes, em, hay herramientas como Sunai. Sunai es una de las mejores aplicaciones que conozco para describir imágenes. No digo que es la mejor, pero es una de las mejores. Incluso puede describirte vídeos cortos. ¿Qué pasó? Ujú. ¿Y eso es inteligencia artificial? Sí, eso es 100% inteligencia artificial. Qué interesante. O sea, una aplicación de inteligencia artificial, como se habla ahora tantísimo de la inteligencia artificial, tiene un uso súper positivo porque te describe perfectamente, bueno, perfectamente no sé, No. pero muy bien la imagen, ¿no? Ujú. Y eso te elimina barreras. Claro, aunque no las quita del todo, pero sí que las reduce bastante. Y eso, concretamente esto de la imagen durante el desarrollo de tu estudio en primaria y en secundaria, eso es lo que ves tú como mayor barrera. La parte de imágenes, los libros de texto, en la pizarra. Sí, pero también hay otra cosa, y es los profesores que a lo mejor tienen miedo al principio. Eso, em, por ejemplo, yo tengo actualmente una profe de matemáticas que me daba en tercero, y al principio eh, fue una de las mejores profes, es una de las mejores profes que tengo, porque no fue como algunas o algunos que tienen como un miedo instintivo que al final se va, o sea, después de un mes o 2 se va, sino me dijo esto, em, mira, yo nunca le he dado a una persona con discapacidad visual, ni con ceguera, sino yo quiero que tú y yo vayamos aprendiendo uno del otro para que yo te pueda enseñar bien. Qué guay, qué interesante. Ese es uno de los mayores desafíos, pero a lo largo del tiempo yo veo que se puede quitar. Sí, sí, sí. O sea, realmente has visto que en la mayoría de docentes que te han dado clase han perdido ese miedo al tiempo. Digo, si es que es normal, es que ese miedo está porque, por lo que estábamos hablando antes de empezar, de cómo me enfrento en mi día a día a la diferente diversidad que hay en el mundo y que no nos preparamos como personas para ello hasta que no nos vemos en la situación. Y en este caso, me encanta poder hacer este podcast contigo porque poder hablar con una persona con discapacidad visual y que me cuente realmente las barreras que encuentra, a mí me ayuda en mi trabajo también, luego, a posterior. Mm. Entonces, muy interesante. Y pues esto va ligado a la siguiente pregunta, que era que si había encontrado algún profesor que no sabía cómo ayudarte, pero la solución de esos docentes al final ha sido impartirte clase y qué más. Am, pues ver poco a poco herramientas que me puedan ayudar y ellos mismos, mm, por ejemplo, matemáticas y física y química, eh, hay cosas que no podía hacer, pero claro, ahora mismo estamos viendo un programa llamado Edico que nos facilita el aprendizaje. Que Mm. todos esos términos matemáticos en un documento Word no se pueden representar, pero en ese programa sí se pueden representar. Eso es una de las cosas. Entonces tú puedes escuchar lo que se representa, ¿no? No, por ejemplo, a que, para que te hagas una idea, en química se suelen hacer como dibujos para representar algunas cosas, Sí. fórmula orgánica. Pues eso me lo pone como símbolos de Braille. Ah, vale, vale, vale. Que existen esos símbolos en braille. Sí. Ah, ¿Te explico qué es Braille? Sí, explica lo que es braille porque antes has comentado lo de la máquina que utilizas, Ujú. pero si puedes hablar sobre las dos máquinas, las dos herramientas que utilices, sería genial. Mira, primero está la máquina Perkins, que es la que te suelen dar en primaria, que es como una máquina de escribir, pero que tiene 6 teclas Sí. y una en el medio que te permite moverte un espacio y esa máquina lo que hace es, al tú darle una de las teclas, te agujerea el papel creando como un relieve. Sí. Y claro, como son 6 teclas, se pueden hacer diferentes combinaciones que forman el abecedario, la simbología, aunque yo no, ahora actualmente yo no uso eso. Yo uso el ordenador que viene como con una línea, Sí. un teclado, que ese teclado lo que hace es, el texto que está en el ordenador te lo representa, pero aunque tiene una desventaja. Solo pueden caber 40 palabras, Ah, 40 espacios.
y si una línea en el ordenador tiene como 50 espacios, pues no te la tiene que leer, no te la puede, a menos que bajes de línea. Y es una de las cosas que yo digo, Se podría mejorar. se podría mejorar. ¿Y tú crees que llegará esa mejora? Sí, ¿no? Porque si, por ejemplo, con la IA estás mejorando lo de la descripción de imágenes, eso seguro que llega. Claro. Y esas herramientas que necesitas tú para avanzar en el sistema educativo, ¿son muy caras o te las ponen en los centros educativos? Mm, si las tuviera que comprar, yo diría que son muy caras. Sí. Pero, claro, hay que decir que se reciben ayudas y te dan como un préstamo, te las dejan prestadas para que estudies con ellas. Ah, vale, vale. Y cuando terminas, las devuelves, pero siguen estando a tu nombre. Eso sí, si quieres comprar una, por ejemplo, la línea Braille vale 2.800 euros. La línea, Sí, solo. Digo. ¿Y la impresora que me dijiste, sabes más o menos cuánto cuesta? no sé cuánto cuesta. Pero tiene que ser bastante caro. Ya. Mm, la calculadora vale 200 y pico. Madre mía. Por lo menos el sistema educativo público, ¿no? Te Te ayuda. presta esta Sí. herramienta. Vale, genial. ¿Y qué apoyo además de esto tienes? Porque a nivel personal tienes recursos como el PT, ¿no? O no tienes tus recursos como el PT ahora mismo, actualmente. Mm, tengo una profesora que me ayuda Sí, en física y química a decirme lo que aparece en las pizarras, a ayudarme a corregir ejercicios, porque eso cuesta. claro. Para que la profe de física y química no tenga que repartir su tiempo conmigo, porque al final tiene que explicarme lo que aparece en la pizarra con mis compañeros de clase. Sí, sí, sí. Pero realmente ese recurso quizás no es simplemente para esa clase y te ayuda a lo que es percibir la explicación, ¿verdad? Muy bien. Y quería entrar ahora en la relación con los compañeros, en la relación con todo lo que te rodea a día de hoy. Y quería saber si desde el minuto uno, tanto en primaria como luego en secundaria, tus compañeros han sido inclusivos, te han entendido tu discapacidad y cómo has llevado tú el presentarte, el conocerlo. Al principio cuesta, no diré que es fácil, pero yo lo que suelo hacer es hacer bromas para romper la tensión, ¿sabes? Con mi discapacidad, porque yo nunca me lo tomé a pecho, incluso yo siempre me lo tomo a broma, así que lo que hago es hacer bromas para que la gente se adapte. Claro. Con humor Ujú. acercas la discapacidad, ¿no? Sí, ¿Y qué tipo de bromas haces? pues por ejemplo, si la profe me dice, mirad lo que hay en la pizarra, pues yo digo que no lo veo y la gente ahí se queda rayadísima. A mí me hace gracia, pero también, bueno, la gente, mucha gente se ríe por eso. Claro. Y así rompo la tensión. Claro, al final pierden el miedo a decir, oye, vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, que es una expresión que todos usamos y que lo mismo te da vergüenza porque dices, ostras, es que no sé si le digo esto le molestará, ¿no? Eso te refieres, Sí. claro. ¿Y en algún momento has sentido como rechazo de algún compañero o algún tipo de situación así un poco más complicada? Algunas sí cabe. ¿Sí? Sí, aunque no son tan graves. Por ejemplo, no son rechazo como tal, pero sí que se preocupan, por ejemplo, hace unos años, Sí. em, cuando yo voy a jugar a un juego, a lo mejor es como, algunos no quieren que yo acabe en su equipo Mm, por mi discapacidad, o otros que tienen miedo de que me caiga o me haga daño. claro. Sí, sí, sí. El que es muy competitivo, quizás lo que no quiere es que estés en su equipo, pero luego el que es muy cuidadoso contigo quiere no quiere que estés para que no te hagas daño. Claro, ¿y cómo hace, por ejemplo, en educación física? En educación física, Sí, ¿cómo gestionan las clases? ¿Cómo se gestionan las clases? yo muchas clases casi no las puedo hacer. Bádminton, yo no lo puedo hacer directamente. Juegos con raqueta de alta velocidad con pelota. Esos yo, juegos, intento hacer algo, pero el 90% no hago casi nada. Pero ya juegos de atletismo, Sí, eso me gusta, incluso me encantan. qué guay. Yo en el futuro tenía planeado hacer algo de atletismo, o sea, solo practicarlo por hobby. Cosas como fútbol, sí que me cuesta bastante. Hombre,
Pero el fútbol, por ejemplo, con la pelota hay una Sonora. pelota sonora, eso también se puede practicar, ¿no? Sí, claro. Solo que siguen teniendo más ventaja. Claro, claro, sí, evidentemente. Pero es bueno que simplemente el hecho de que tus compañeros conozcan que existe una pelota sonora, Sí. que eso hay otras personas que lo mismo no lo conocen, Ah, no lo han visto nunca. y hay una liga para ciegos en fútbol. O ¿Sí? sea, no es para personas con... Solo en ese ámbito entran las personas con discapacidad visual. Ah, Incluso hay un juego llamado Goalball, sí. no sé si lo conocerá, que es un juego que se basó, creo que en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente en esa época tiraba granadas y, claro, no podían lanzarlas a tiempo, pues se quedaba mucha gente ciega Sí, en esa época y también sin brazo. Y surgieron asociaciones para ayudarles. Pues se creó justamente, creo que en el ejército, un juego. Y es con una pelota sonora sí. em, y vendarse los ojos para personas que no ven, pero la mayoría son para gente con discapacidad. Y es intentar como marcar, había como una portería, intentar como tirar el balón con las manos y que entre. Y cuando el balón viene hacia ti, tú tienes que pararla con el cuerpo. Puedes usar manos, pies, incluso tirarte al suelo para pillar la pelota. Claro, porque como no lo percibes con los ojos, ¿no? Pues lo Tienes percibes que con el oído. percibirlo con el oído y si no, intentas marcar y pararlo tú con esa Hay portería. uno de los mejores juegos que me gusta, se llama Showdown. Es un juego de mesa que es con una pelota sonora Sí, y hay como dos redes, o sea, este es el campo, ¿no? Y hay como una red aquí y otra red ahí. Y tienes que darle con una paleta y que pase por debajo de una pantalla de cristal. Y tienes que conseguir marcar. Es uno de los mejores juegos que he jugado y son muy entretenidos. interesante. Que haya juegos de mesa también adaptados A personas con discapacidad. a algo personas con discapacidad visual. Yo conozco algunos, pero la verdad que la mayoría de elementos, como estábamos hablando antes de los cuentos, de los libros, de todos los materiales, le falta esa adaptación un poco al braille que realmente la 11 por ejemplo, me has dicho, ¿no? Lleva un libro a la 11 y la 11 directamente te lo saca Sí. en braille. Pero que no existen de por sí nada más poder comprarlo, no es accesible No. a día de hoy. Es verdad que una persona con discapacidad visual tiene accesible a una biblioteca de la ONCE Sí, que te permite escuchar audiolibros, pero hay otra cosa que se llama Apolo 11 que se usa mucho, que tiene acceso a muchísimas películas audiodescritas. oh, qué chulo. En Netflix hay algunas, pero no, podríamos decir que un 0,01% de ellas son accesibles, ¿sabes? ¿Y a ti te gusta ver las películas así, con este método? Algunas son entretenidas, así que sí. Sí. Ujú. Aunque no soy mucho más de libro que de películas. También al final cuando lees yo creo que puedes imaginar muchísimas más cosas y puedes percibirlo de una forma Ujú. mucho más diferente. Lo otro es muy guiado, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me gusta hacer que yo y a lo mejor un amigo mío o una amiga leamos un libro y después demos nuestra opinión sobre ese libro y siempre me fijo que cada uno tiene como una visión un poquito diferente del libro y es como mucho mejor que una película porque una película está tan guiado que Claro. directamente habláis de lo mismo, mientras que un libro cada uno se imagina su propio mundo. Qué interesante. Y antes me has comentado que hay una cosa muy curiosa de las personas ciegas y es que si le das algo que no han palpado nunca, ¿no? A ver, explícalo eso, porque es muy interesante. A ver, si tú coges y le das a una persona con discapacidad visual un trozo de plastilina y dices, represéntame un avión. Y esa persona con discapacidad visual, digamos que tiene como un 5 un 7% aunque se mide en grados, Sí, digamos un 7 un 5% y nunca en su vida ha visto un avión. Y tú dices, represéntame con las palabras que te han dicho la gente, cómo sería para ti un avión. Puede salir de ahí lo que su imaginación diga. Nunca vais a ver un avión hecho, pero podéis divertiros y echaros el rato. has dicho que incluso hay gente que lo hace sin techo, Sí. ¿verdad? Y se piensa que cuando están pilotando un avión y tienen que salir, salen por el techo. Es curioso. La verdad es que por eso te decía lo del libro, ¿no? Que al final si tú estás leyendo y te sale una palabra diferente que no conoces, ¿Te imaginas algo? te imaginas algo diferente, quizás. No sé. Incluso Pero yo tengo que admitir que hay alimentos, animales, que tú me dices una descripción general
Sí, Una el año pasado, voy a poner un ejemplo, estaba con la profe de biología y de repente digo: "¿Qué es una driada?", sí. ¿vale? Ella se ha quedado en plan: "¿Qué era eso?". O sea, no se acordaba. Coge, lo busca en internet y me lo intenta explicar. Me dice que es un árbol que tiene cuerpo de mujer y ramas de árbol. Yo me he quedado. ¿Y cómo te imaginas eso ahora, no? Sí, me lo imagino. Claro, Un árbol con piernas de mujer y manos de ramas de árbol, pero no sé, no supiese decirme, no pero me lo imagino ni yo, no sé cómo sería, no sé enfocarlo. Y hablando de esto, hay una pregunta que te había preparado que creo que estás respondiéndola con todo lo que me estás contando, pero lo de cómo te imaginas el mundo que no ves con tu ojo, ¿tienes alguna forma de describirlo? Sobre todo la parte más emocional. emocional. A ver, a mí el mundo me parece. Yo voy a decir una cosa. Yo antes de ser ciego veía. Yo me quedé ciego gradualmente. Sí, Con discapacidad visual yo me quedé gradualmente. Llegó hasta los 8 años sí, y me hice como unas 5 operaciones. Empezaron a fallar hasta que me quedé como ahora mismo estoy. sí, Así que yo más o menos puedo imaginarme cosas, recordar cosas que yo ya he visto. claro, Así que yo lo veo más o menos como lo ve la mayoría de gente, a menos que sea algo que yo nunca he visto de pequeño. sí. Y emocionalmente, Emocionalmente me refiero, por ejemplo, cuando alguien está muy feliz, te sonríe, pero quizá esa sonrisa que yo te estoy lanzando, tú no la percibes, pero en tu tono de habla se nota, en el tono de hablar lo notas. Eso es a lo que me refiero, a ese tipo de percepciones que por tu otro sentido los puedes percibir, pero con la vista, ¿no? te lo explico. Ven, Cuando una persona está sonriendo, pone un tono de voz más suave, mientras que si una yo esto me pasa mucho, y es que yo no me gusta que una persona, tenga un tono depresivo. Y es que, claro, eso a mí me pone de los nervios. Así que, a veces, cuando estoy yo tranquilamente en la clase y voy a hablar con alguien, lo noto como después de un examen, lo que sea, con los ánimos bajados. Y eso se nota con su forma de expresarse, su forma de hablar. Si tú a una persona la conoces y sabes cómo habla, sabes sus expresiones, tú vas a notar su variación, su bajo tono, su emoción, sus emociones. cómo se encuentra en ese mundo. Sí, Claro, qué interesante. Y hablando de esto, de las emociones, de lo que tú percibes o cómo percibías el mundo sí. antes y después, con lo que viste antes con 8 años o previo a eso. Hay una pregunta que te la lancé y que me dijiste, pues no sé cómo contestártela, pero quiero hacértela y va enfocada a que hay un doctor que se llama el doctor Segarra que ha salido un montón en TikTok, en Instagram, y habla sobre la experiencia cercana a la muerte. Ujú. Y hablando de eso concretamente, hablaba de que las personas ciegas cuando viven una experiencia cercana a la muerte, pueden ver de nuevo. Y que cuenta que realmente es como que esa energía se sale del cuerpo, el cuerpo es ya simplemente pues ese traje que nos toca llevar en esta vida y pueden volver a ver. Yo te quería preguntar, primero, ¿qué piensas sobre esto? Y Eh, después te hago otra pregunta. a ver, la verdad es que, mira, yo cuando la primera vez que escuché esa pregunta, yo pensaba que te referías a que cuando nosotros estamos al borde de la muerte es como nuestra alma escapa y podemos percibir el mundo con nuestro alma, ¿vale? Por eso me rayé un poco. Pero, mm, a ver, no sé si eso es verdad. Yo nunca estuve al borde de la muerte. Es verdad que yo cuando era pequeño y tuve mis problemas con mi discapacidad visual, yo me quedé en coma durante 2 meses, pero no llego a recordar del todo. Así que No, o sea, en ese momento que te quedaste en coma, dices que no llegas a recordar del todo, pero que pudiste recordar algo, que podías recordar algo de ese momento. No, 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 no recuerdo. claro. Es que era muy pequeño en ese momento. Sí, 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 Recuerdo mis épocas en el hospital durante unos meses, claro. pero Sí, sí, sí. vaguísimos esos recuerdos. Vale, es que me parecía curioso porque quería preguntarte si tú
en ese momento pudiese, o en ese, o incluso no tienes que estar en una experiencia cercana a la muerte, Sí. pero pudiese recuperar la visión, ¿tienes como mucha necesidad o sientes que quieres recuperarla sí o sí? O ahora mismo, porque yo te percibo feliz y que puedes desarrollarte en el día a día perfectamente. Ujú. Pues mira, antes te diría que sí, sin pensarlo, Sí, pero ahora, me acostumbré, ¿sabes? Si se me devuelve la visión, estaría bien, porque puedo facilitarme muchísimas cosas, claro. pero, tampoco lo veo tan necesario. Es verdad que en algunos puntos sí que son muy buenos que tenga visión, pero ya como llevo tanto tiempo, literalmente llevo media vida con ceguera y solo tengo 16 años, Claro. pues es como me adapté. Pero te pongo un ejemplo que creo que diría que sí a eso. Una chica que el año pasado perdió su discapacidad visual a los 16 años, pero eso no es lo peor. Lo peor es que viene de otro país. No hubo entorno, una discapacidad que ella tiene ceguera total actualmente. Pero Yo creo ella fue el año pasado cuando se quedó ciega. sí, en noviembre del año pasado. Ah, vale. Eh, Viene de otro país, sí, tienes y de... no hubo entorno, Claro. y yo creo que en ese momento, No te planteas siquiera el hecho de directamente dices que sí. claro, pero yo al verte feliz, al verte que estás adaptado, que tienes, o sea, que es que ahora te lo iba a decir, que estás a punto de sacarte el graduado de la ESO, que es algo que mucha gente no se saca porque no llegan, porque no quieren o porque se salen antes, y tú con tu discapacidad, con tus barreras, con tus herramientas también, con todo lo que se has puesto y te han puesto para llegar a donde estás, vas a sacarte el graduado de la ESO y eres un ejemplo para muchas personas, de verdad. Y por eso es tan interesante este podcast, porque eres un ejemplo para muchas personas de superación, de disciplina, de esfuerzo, de constancia, de hacer las cosas desde una posición Fue que dificultad. con dificultad, claro. O sea, estás poniéndote, estás echándole cara a la vida. Estás haciendo las cosas desde una posición maravillosa y eso hay que ponerlo y contarlo porque hay mucha gente que se puede inspirar de lo que tú estás haciendo ahora. Y me gustaría que nos digas, porque te he escuchado hablar con la orientadora y hablando sobre un poco el futuro, qué ibas a hacer después de cuarto de la ESO y quería saber un poco tu camino. Tengo planeado actualmente hacer bachillerato Sí. y cogerme la carrera de filosofía, de psicología. ¿Sí? Sí, em, como estaba bueno, como le comenté a mi orientadora, yo tenía pensado hacer FP, Sí. o sea, grado medio o grado pero decidí que no, por el simple hecho de que no pierdo nada, ¿sabes? Que como máximo consigo la ESO y me planteé hacer grado medio, pero por ahora tengo ganas de hacer psicología, porque según lo que yo he investigado, psicología es uno de las es una cosa maravillosa, donde tú puedes ayudar a la gente, puedes percibir el mundo. La gente que hizo psicología a mí me dijo que después de hacer psicología percibes el mundo de otra manera, y yo me interesaría entrar en ese mundo. ¿Qué pasó? Aunque me han contado que los primeros años sí que son en la universidad, sí que son mucho más de los nervios, la parte del cerebro y cosas así, Sí, algo pero propio. tampoco a mí me disgusta, a mí me encanta eso, me encanta la biología y la física, así que sería como un campo donde a mí me gustaría desarrollarme. Qué guay. Es súper interesante que sea, que tenga esas ganas de desarrollarte en ese campo, porque además una de las facetas más importantes de una persona que estudia psicología es el escuchar. Y yo creo que eso hay pocas personas que lo hagan como tú. Entonces es interesante, muy, muy interesante que haga esa carrera, que elija ese camino. Y como dices, si no sale ese camino, pues saldrá otro. Pero este te puede ir súper bien. Y una última pregunta, Claro. pero y ya cerramos el podcast, pero si tú tienes que estudiar la carrera, tendrías que irte fuera. Por tanto, toda esta independencia sería un mundo nuevo a explorar, un montón de cosas nuevas que hacer. ¿Y tienes ganas de eso? Sí, muchísimas. Aunque no lo parezca, yo
tengo ganas de explorar el mundo, ¿sabes? Así que para mí sería algo muy divertido. Es verdad que habrá caídas, como en cualquier momento de la etapa de la vida, pero sería interesante. Qué bien. Pues yo creo que te va a ir genial y que va a ser súper, súper Muchas gracias. maravilloso tu camino. Y además, este podcast se quedará ya para siempre y cualquier persona que quiera verlo, escucharlo el día de mañana, pues podrá verlo y escucharlo e inspirarse un montón de un chaval que con ceguera prácticamente total está a punto de terminar cuarto de la ESO, que tiene un montón de ganas de hacer su carrera, de seguir estudiando, de explorar el mundo y de conocerlo. Y todo eso es maravilloso. Así que ha sido un placer tenerte en el podcast. Para mí también ha sido un placer. Espero que este podcast sirva para gente y les ayude a ver cómo percibimos el mundo, las personas con discapacidad visual. Pues sí, muchas gracias de nuevo. A ti.